Hola, bienvenidos a Conservamos. En este video estaré presentando el primer capítulo de la obra de Søren Kierkegaard, El concepto de la angustia, de una forma concisa, dando resumen corto de cada sección, solamente mencionando los puntos más importantes de cada una de las 6 secciones que forman parte de este primer capítulo. El capítulo se titula La angustia como supuesto del pecado original y como medio de su esclarecimiento, precisamente retrocediendo en la dirección de su origen. Sección 1. Indicaciones históricas relevantes al concepto del pecado original. Páginas 31 a 33. ¿Qué es la diferencia entre el pecado de Adán y el pecado hereditario? La respuesta no es obvia, y por eso se crea un mito fantástico para explicar lo que se perdió como resultado del pecado de Adán y no realmente explicar la diferencia entre estas categorías. La crítica en esta sección es históricamente el enfoque de la dogmática, que ha sido explicar el pecado hereditario que aflige a la humanidad. Y esto lo presentan como resultado del pecado de Adán sin explicar este primer pecado. Kierkegaard afirma que explicar el pecado hereditario tiene que ser a la misma vez lo que explica el primer pecado de Adán. Él no justifica su posición en esta primera sección, pero sí nos da la razón por la cual él cree que lo siguiente es el caso. Nos dice, la razón de este es muy honda y constituye nada menos que la esencia de la existencia humana. Esta razón no es otra que la de que el hombre es individuo y en cuanto tal consiste en ser a la par sí mismo y la especie entera, de tal suerte que toda la especie participa en el individuo y el individuo en toda la especie. Al fin, aquí tenemos una declaración que forma parte de todo lo que viene en este capítulo, como axioma o como la tesis que se debe de comprobar. Nos dice al cierre de esta sección, por eso lo que explica a Adán, explica a la especie y viceversa. Sección 2. El concepto del primer pecado. Páginas 34 a 37. Lo principal en esta sección es concretizar la idea establecida en la primera sección. El problema está en los conceptos tradicionales que afirman que el pecado de Adán tiene como consecuencia la pecaminosidad y que cualquier otro primer pecado la supone como condición. Cualquiera que sea el concepto que utilice Kierkegaard como relevante al concepto de la angustia, no puede tener este problema. El pecado hereditario es problema de la humanidad, no exclusivamente por culpa de Adán, pero incluyendo a Adán. El comentario sobre la lógica en esta sección podría causar problemas para los lectores principiantes o para aquellos que desconocen la filosofía hegeliana. Pero el punto es simple. El primer pecado define una cualidad o la esencia. La esencia de algo se establece el momento que surge a la luz del día. Nos dice Kierkegaard en la página 34. Sin embargo, la nueva cualidad aparece con lo primero, con el salto y con el carácter súbito de lo enigmático. La idea es la siguiente. Si el pecado es solamente algo numérico, algo cuantitativo, entonces no es algo cualitativo, sino, como ya se mencionó, solo cuantitativo, como algo que medirse, algo numérico. Solamente como algo cualitativo, no cuantitativo, puede el pecado tomar parte en lo que aprendimos en la primera sección. Y esto es que toda la especie participa en el individuo y el individuo en toda la especie. Solo como un estado esencial puede trascender una raza entera, la pecaminosidad, y no solo un miembro u otros miembros de la raza. Esta categoría últimamente aquí se convierte en una consideración histórica, precisamente porque está en toda la raza, aunque se manifiesta solamente un individuo a la vez. Si el primer pecado significase numéricamente un pecado, entonces no habrá historia correspondiente y el pecado no tendría historia ni en el individuo ni en la especie. La sexta sección termina de explicar la conexión entre la generación, el pecado y la historia.
Otra consideración en este capítulo es la introducción del salto cualitativo. El primer pecado define la esencia del pecado, lo que es, y solamente por lo que es viene el mundo. Si el pecado resultara de otra cosa distinta al pecado, sería un efecto secundario y algo contingente. Esto no es el caso. El pecado se presupone solamente a sí mismo. Viene al mundo por medio de un salto que trae con él un cambio esencial. El hecho de que el pecado viene al mundo a cuenta de sí mismo es la razón por la cual no puede ser tema de una ciencia en particular. El famoso salto también se aplica a la fe, y en ambas aplicaciones este salto es una ofensa al entendimiento. Pero al no ser este el caso, tendríamos que reducir el pecado y a la posteridad de Adán a una mera repetición numérica que resultaría en un pelagianismo. Sección 3. El concepto de la inocencia. Página 38 y 39. En esta sección establece la relación entre lo cuantitativo y lo cualitativo más profundamente. La historia de la raza se realiza por la conexión de Adán con su posteridad. Esta es compuesta de una continuación cuantitativa temporal, es decir, que año por año y tras momento, el individuo tiene su generación y es el resultado de unas generaciones anteriores. Pero la inocencia y la culpa que se mueven en la historia pertenecen solo al individuo, que la pierde como individuo por medio de su propio salto. Esta tercera sección se interesa en su mayor parte en negar el uso de la lógica hegeliana para entender la inocencia como lo inmediato o lo principal que por necesidad es sustituida. La categoría relevante aquí es el concepto de la inocencia. La inocencia es la ignorancia, nos dice Kierkegaard, pero no como tema de la epistemología. No es una simple falta de conocimiento de los hechos. No es una ignorancia definida como falta de sabiduría tampoco, sino es un estado en el cual el individuo participa, sin saberlo, hasta que por medio de la culpa lo pierde. Ya veremos que esto es un estado psicológico que explica la experiencia subjetiva que lleva al salto cualitativo. De ahí que la inocencia no sea, como sucede con lo inmediato, algo que ha de ser abolido y cuya definición es serlo, o sea, es ser abolido. Esto traería, mejor dicho, una necesidad al asunto. Entonces, lo cuantitativo y lo cualitativo tienen su lugar. Nos dice Kierkegaard, es indudable que esta pecaminosidad que representa el progreso de la especie puede manifestarse más o menos influyente en el individuo que la asume dentro de sus actos. Pero esto siempre sea un más o un menos, una determinación cuantitativa que no constituye nunca el concepto de la culpa. En otras palabras, vives o vivimos tú y yo y pecamos dentro de una historia que continúa sin cesar, según las generaciones y las generaciones, cuantitativamente. Pero tu pecado y el mío y el de Adán, a pesar de tus influencias y las influencias de Adán, y a pesar de cualquier situación en la que estés, ese pecado es tu culpa y es tu salto cualitativo. Ten esto en mente al leer el segundo capítulo, que se titula La angustia como pecado original progresivamente considerado, y, claro, todos los demás. Sección 4. El concepto de la caída, páginas 40 a 42. La inocencia es la ignorancia. Y recordando la axioma establecida en la segunda sección, que nos dice, por eso lo que explica Adán explica la especie y viceversa, tenemos que explicar esta pérdida de inocencia de una manera que no excluya a Adán, como individuo a quien la explicación aplique. La idea de que la inocencia se pierda en la raza es la caída. La caída debe de explicar cómo todo individuo toma el salto cualitativo, que es el pecado. Es la aplicación general del pecado que llamamos la pecaminosidad. En esta sección se aplica la regla de la introducción. Cada categoría pertenece a una ciencia específica y la pérdida de la inocencia pertenece a la psicología.
Pero cuidado, el salto cualitativo, el pecado, no pertenece a realmente ni una ciencia ni a la psicología. Según la introducción, se entiende bajo una nueva ciencia que es una combinación de la psicología y la dogmática. Solamente la experiencia subjetiva que lleva el salto es tema psicológico. Esto es porque la pecaminosidad se observa cuantitativamente, por ejemplo en la historia de la raza, pero se produce cualitativamente, subjetivamente. ¿Cómo debería de abordar el concepto de la caída la psicología? Podríamos preguntar. Pues la Biblia aquí, nos dice Kierkegaard, solamente complica el tema. Y esto es por parte o por falta de disciplina de nuestra parte. Pero si la psicología tratara de esclarecer los acontecimientos bíblicos, tendría que explicar cómo la provisión de Dios causó en Adán y en Eva la concupiscencia, el deseo de hacer el acto prohibido. Para dejar en claro lo que esta sección propone, debemos imaginarnos dos plataformas, una marcada como la inocencia y la otra como la culpa o el pecado. Sabemos bien que el salto mismo no puede ser comprendido. Denota en sí un cambio esencial. La psicología, como ya lo mencionamos, simplemente busca el término medio entre la ignorancia y el salto, pero no el salto en sí. Y por eso nos dice Kierkegaard. Por otra parte, esta categoría intermedia de la concupiscencia no es ambigua, con lo que es seguida se echa de ver que no puede ser la base de una explicación psicológica. ¿Qué podría ser esta categoría psicológica que mueve al individuo de la inocencia a la culpa? Sección 5. El concepto de la angustia. Página 42 a 45. Esta es probablemente la sección más significativa del capítulo. Aquí aprendemos cómo los conceptos ya establecidos hasta este punto toman parte en crear la experiencia, o quizá mejor dicho, en describir la experiencia subjetiva, psicológica, que estamos llamando o que llamaremos la angustia. Cuando hablamos de la inocencia debemos al mismo tiempo preguntarnos sobre las consecuencias de predicar semejante estado a Adán y a nosotros mismos. En la inocencia, el individuo no es caracterizado como espíritu, pero se entiende su unidad inmediata con su naturaleza. Así se entiende a sí mismo. Jamás será el individuo bestia, nos dice, a pesar de esta unión con su naturaleza, porque es, por esencia, un ser espiritual. Pero en la inocencia, el espíritu está suspendido. Está como soñando. En esta sección se define el espíritu como aquello que constituye la unión del cuerpo y la mente, o, como lo dice el texto, el alma. En la página 43 nos dice, el hombre es una síntesis de alma y cuerpo. Ahora bien, una síntesis es inconcebible si los extremos no se unen mutuamente en unión tercera. Este tercero es el espíritu. En este estado, la inocencia es una bendición. Claro, la inocencia, la ignorancia, es una bendición, pero también es otra cosa más importantemente. Es la nada. Y nos pregunta Kierkegaard en la página 42, ¿y qué efecto tiene la nada? La nada engendra la angustia, nos dice. Este es el profundo secreto de la inocencia, que ella será al mismo tiempo la angustia. Esto debería ser algo confuso, porque el inocente ve la nada de su inocencia como algo exterior a sí mismo. Es algo que le llama la atención, pero cuando el inocente se le acerca, desaparece. Nos lo dice en la página 42. Así, la realidad del espíritu se presenta siempre como figura que incita su propia posibilidad, pero que desaparece tan pronto como le vas a echar a la mano encima, quedando solo un nada que no puede más que angustiar. Notemos también que este estado psicológico no es el miedo u otros similares, porque estos tienen por fin algo definitivo. Tener miedo es tener miedo de algo. Pero aquí se trata con el nada. Y en cuanto se define como un estado de conciencia, el espíritu es una relación de la persona consigo misma.
Es una conciencia de su esencia como cuerpo y alma que pertenece a una unión espiritual, pero que al momento de estar en un estado de inocencia, esta unión, este espíritu, parece algo ajeno a sí mismo. Por eso lo llama Kierkegaard como soñando. Como soñando, el espíritu parece ser una externalidad hasta que por fin logra tomar raíz en la subjetividad del individuo. ¿Cómo logra el individuo llegar a la conciencia de sí y reconocer su subjetividad, o en su subjetividad, mejor dicho, este espíritu? Pues la respuesta la encontramos en un análisis del relato de Génesis. Cuando Dios prohíbe el consumo del árbol de la conciencia del bien y el mal, la prohibición para Adán es algo externo. Y al analizar el efecto que esto tiene en Adán, vemos que para él esta prohibición no es algo significativo. De hecho, no puede ser algo significativo. En su inocencia, Adán no puede comprender la prohibición. Es un nada para Adán. Es un nada que simplemente despierta en él esta conciencia. Solamente despierta en Adán la posibilidad de poder, porque de ahí en más, en su inocencia, no comprende nada. Nos dice en la página 44, no, la prohibición la angustia en cuanto despierta en él la posibilidad de la libertad. Lo que antes pasaba por delante de la inocencia como nada de la angustia, se le ha metido ahora dentro de él mismo, y ahí, en su interior, vuelve a ser un nada. Esto es, la angustia posibilidad de poder. Se le dice, de esto no comerás, esto no lo vas a hacer. ¿Y qué sigue de esto? ¿Qué sigue de la prohibición? Pues, las palabras, ciertamente morirás. La sanción. Adán naturalmente no comprende en absoluto lo que significa eso de tener que morir. Sin embargo, dando por supuesto que estas palabras le fueron dirigidas a él, nada impide, nos dice Kierkegaard, que desde el primer momento se hiciese una idea del espanto que encerraban. Claro, hubo quizá un temor en Adán al escuchar estas cosas. Pero este espanto es precisamente la angustia. ¿Por qué? Porque el miedo se dirige a algo, pero la muerte para Adán es nada. No la comprende. No posiblemente podría saber lo que era. Porque morir igualmente que la provisión es un nada para Adán. En su ignorancia, la angustia encontró en Adán una ancla a que sujetarse, a la conciencia de la libertad y a la posibilidad de poder. Sección 6. La angustia como supuesto del pecado original y como medio de su esclarecimiento, precisamente retrocediendo en la dirección de su origen. Página 45 a 49. Esta sección justifica el título del primer capítulo y logra exactamente lo que denota, un regreso al origen de la angustia en el pecado original. La conclusión del capítulo estresa la importancia de la generación humana como una generación de descendencia y no solamente una repetición numérica. El punto que utiliza para justificar esta declaración es que Adán no era una copia de Adán, pero una derivación formada de su costado. El pecado, como ya vimos en la segunda sección, es un salto cualitativo que resulta en un cambio de estado esencial en Adán y en todo otro individuo. A pesar de que el pecado es un cambio cualitativo, también tiene una característica cuantitativa. Es precisamente esta determinación cuantitativa que forma el esqueleto de lo que llamamos la historia humana en la cual el individuo participa. Nos dice en la página 46 Kierkegaard, esta obra no viene a negar la propagación de la pecaminosidad a través de la generación. O, dicho con otras palabras, esta obra no niega que la pecaminosidad en la generación tiene su historia. ¿Y cómo participa el individuo entonces en esta historia cuantitativa? Pues por medio de su salto cualitativo.
Continúa diciendo Kierkegaard, lo único que no deja nunca de afirmarse es que aquella progresa continuamente según determinación cuantitativa, en tanto que el pecado siempre se introduce mediante el salto cualitativo del individuo. El pecado y la pérdida de la inocencia, es decir, la caída, la pecaminosidad, tienen una doble consecuencia. El pecado y la pérdida de la inocencia tienen doble consecuencia. Claro, la caída, la pecaminosidad, pero también la sexualidad. El salto cualitativo y el despertar del espíritu que estaba como soñando vienen mano a mano. Esto no es decir que la pecaminosidad es igual que o equivalente a la sensualidad, pero sin pecado no hay sensualidad y sin sexualidad no hay historia. Kierkegaard ha logrado conectar lo cuantitativo, que es la generación, historia de la raza, y lo cualitativo del individuo, que es su inocencia, salto, el pecado. Vemos que la intersección de estos conceptos es precisamente la angustia. La posibilidad de la libertad consiste en que se puede. En un sistema lógico, es demasiado fácil decir que la posibilidad pasa a ser la realidad. En cambio, en la misma realidad ya no es tan fácil y necesitamos echar mano de una categoría intermedia. Esta categoría es la angustia, la cual está tan lejos de ser explicada, la cual está tan lejos de explicar el salto cualitativo como de justificarlo éticamente. Y finalmente, que esta participación en el pecado es universal, es porque cada individuo es sí mismo y la raza. Y ni una ciencia lo puede explicar, y cualquier hombre que busque entender el pecado fuera de sí mismo o por un medio externo a él mismo, por esa misma razón lo mal entenderá.